Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo aquel que nos escucha y quiera comunicarse con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario o su cálido saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp 321-296-5956. En Colombia, más 57 321-296-5956. Todos los audios están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos en www.anchor.fm. Los buscan bajo el nombre de Pastor Álvaro de la Cruz. Saludamos a la red mundial de emisoras del Sistema Radial Adventista, en especial Asilo Radio en Bogotá, Colombia. En esta ocasión vamos a iniciar una espectacular serie de 4 capítulos sobre un tema fascinante, atractivo, épico, digno de toda una producción cinematográfica. Empezamos la serie de la Torre de Babel. Luego del fatídico suceso mundial como lo fue el diluvio y toda la historia conocida de Noé y sus familiares sobrevivientes a la tragedia, este clan empieza una especie de repoblación del planeta a partir del punto geográfico en el que se encuentran ahora, el macizo montañoso de Ararat, situado en la actual Turquía. Es decir, el actual país de Turquía se va a convertir desde ese momento de la historia de la humanidad en adelante en la cuna de la civilización, ya que del diluvio hacia atrás no hay absolutamente nada, tan solo lo que el registro bíblico nos dice hasta Génesis 7. La actual Turquía será la madre, será el nuevo punto de partida, se convertirá ahora en todo un ABC, en el punto cero, la salida para esta nueva fase de la historia de la especie humana. Nos situamos en la edad del bronce temprano. En Génesis 10 encontramos la tabla de las genealogías que suceden a Cam y a Jafet, hijos de Noé, mientras que los descendientes de Sem no van a aparecer sino hasta Génesis 11 del 20 al 26, lo pueden corroborar en sus Biblias. Génesis 11, 20 al 26 registra a los descendientes semitas. Eso tiene su explicación, ya comprenderemos más adelante el porqué. Cada uno de estos 3 muchachos van a ser los padres de las naciones que se empezarán a gestar en la historia, los que van a ir poblando la tierra, los que irán encabezando los nuevos grupos familiares. Aparece el concepto de los clanes tribales, se desarrollarán los centros urbanísticos hasta ir conformando lo que conoceremos como civilización. Sem será el primogénito y de él vendrán los semitas. Semita es una lengua muy antigua. Los árabes y los judíos son semitas. Cam, por su parte, engendrará a los camitas, que serán en algún momento los pueblos de África, incluyendo a los egipcios, pues que son africanos. De Jafet vendrán los jafetitas, vendrán los pueblos indoeuropeos que proceden de Jafet. Todos estos grupos nacientes se van a ir moviendo alrededor del lugar donde está Ararat y se van a ir desplazando a lo ancho y largo de la geografía. Todo esto está pasando en lo que conocemos como el antiguo Medio Oriente o el Lejano Oriente. El Medio Oriente es una región bastante grande, así como antigua, pero muy antigua. En ese territorio podemos encontrar por un lado la Mesopotamia, que es el punto entre el Tigris y el Éufrates, y el lugar donde nacieron las civilizaciones. A toda esta vasta extensión se le llama la Media Luna Fértil, por ser una zona abundante de agua y fertilidad, teniendo alrededor muchísimos desiertos, considerándose este notable contraste como un esbelto regalo de la naturaleza, el hecho maravilloso de poder tener agua en medio del desierto. Por esto la Mesopotamia recibe el nombre de la tierra entre los 2 ríos. La palabra Mesopotamia es un término griego que traduce al castellano la tierra entre los ríos. ¿Qué traduce? Eso es lo que traduce.
Estos dos ríos nacen en Turquía, muy cerca del monte Ararat, situado entre la frontera de la actual Turquía con Armenia e Irán, y muy célebre, pues como ya sabemos, allí se posó el arca de Noé. Ararat es el monte sagrado de los kurdos. Los kurdos son un pueblo seminómada que habita allí desde hace siglos, una región montañosa del suroeste de Asia. Los kurdos no disponen de un estado propio, pues se les llama a este pueblo esparcido el Kurdistán. Allí, en ese monte, nacen el Tigris y el Éufrates. Estos dos ríos van a desembocar en el Golfo Pérsico. El Éufrates recorre lo que hoy es Siria, atraviesa la frontera para recorrer Irak hasta llegar al Golfo. El Tigris, por su parte, baja por Turquía y recorre todo el país de Irak para llegar al actual Golfo Pérsico. Allá surgieron las primeras civilizaciones, los sumerios, que son los primeros, los caldeos, los acadios, un sinfín de civilizaciones, pueblos civilizados. Todos esos pueblos suceden con mucha rapidez y celeridad debido a lo apetecida que es esta tierra, y por su importancia vital se llegó a consagrar como el trofeo por el cual se disputaban muchas civilizaciones. Nos estamos situando en estos momentos aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo. El otro centro de los grandes imperios que va a surgir alrededor del año 3500 antes de Cristo es Egipto. Pero como los egipcios van a estar aislados, a diferencia de todos los pueblos que les mencioné de la media luna fértil, estos van a estar aislados mucho tiempo, porque el vasto desierto los protege. Están resguardados como protegidos por el Nilo, el gran don del río Nilo que les regala la naturaleza, que es como una especie de guardaespaldas. Su más grande regalo, que es por parte de la naturaleza, el Nilo. Estos dos imperios son los dos imperios fuertes en todas estas épocas. Pero el de la media luna fértil, que es el de la Mesopotamia, es un imperio turbulento, va a estar lleno de cambios, en lo cual durante un tiempo sube una civilización, luego baja otra, asciende otra, aparece una, desaparece la otra, en cierto siglo domina uno, en el otro siglo que viene domina el otro, mientras que Egipto se mantiene incólume en su territorio por más de 25 siglos, recreándose cada vez más como pueblo, como un imperio eterno. En la mitad de estas dos civilizaciones existen unos pueblos sobre los cuales pasan estas dos civilizaciones que hemos mencionado al momento de cruzarse y de enfrentarse. Más arriba en la media luna fértil estarán los hititas de la antigua Anatolia, que hoy es la actual Turquía, que ya les dije. En esta intersección de la geografía, preste mucha atención, en esta intersección geográfica se desencadenan los eventos, los hechos, los acontecimientos de todo lo que conforma la historia profética o la historia sagrada, la historia bíblica, el conflicto de los siglos en el Antiguo Testamento, en la época patriarcal, lo que en este programa llamado La Historia Profética del Mundo les iremos contando a través de los episodios de esta serie. Los protagonistas de todos estos sucesos, eventos, conflictos, contiendas, peleas, mechoneadas, etc., van a ser los descendientes de Noé, que encontramos en Génesis 10 y en gran parte del Génesis 11. El evento rey, y que le va a dar un giro total a todo lo que viene sucediendo y que va a redireccionar el curso de lo que viene, que le va a dar un vuelco absoluto a lo que hay, y que es esto, en este segmento pretendemos contar, es el protagonizado por un bisnieto de Noé llamado nada más y nada menos que Nimrod. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín.
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en las naciones. Los hijos de Can, que son Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama serán Seba y Didán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Acabo de leer Génesis capítulo 10, 1 al 12, que es donde está la tabla de las naciones, que son los descendientes de los hijos de Noé, y las naciones que más adelante a lo largo de los siglos se van a ir fundando a partir de la descendencia de ellos. Este es el origen bíblico de las civilizaciones. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo mucho que se llama Noé, el probable origen de los pueblos. Sería muy bueno que se lo leyeran, lo descargaran. Noé, probable origen de los pueblos. Es muy interesante. En esta parte de la serie vamos a abordar a este Nimrod dentro de su universo generacional y el contexto de las disputas entre estas generaciones, porque es que esta gente van a armar unas peleas, unas guerras, unos enfrentamientos impresionantes. Se le llama la tierra sagrada, pero en realidad son tierras de guerra. El término que mejor le podemos atañer es las tierras bíblicas. También abordaremos a Nimrod en el ascenso y cúspide de su poder, porque Nimrod, dice la Biblia, que llegó a ser el primer poderoso, el primer imperialista. Ahora recordemos que el comienzo de su gobierno inicia en Babel. Esa ciudad va a ser la cabeza, el centro, el epicentro, el inicio de su gobierno. Pero también edifica Erec, Akkad y Calne, que son ciudades muy antiguas y que solamente la Biblia menciona, y que fueron corroboradas después por los descubrimientos y los hallazgos arqueológicos. En su espíritu expansionista de su gobierno, Nimrod salió para Asiria, edificó Nínive, otra ciudad que se llama Rehobot, otra que se llama Cala y Resén. Ahora, con todo esto, la Biblia nos está dando cómo surge una modalidad de organización política y administrativa en ese momento, que son las ciudades-estado. Miraremos más de cerca el espíritu de rebelión de un estadista que en su desafío al gobierno del cielo y en su pugna de creencias contra su propia sangre, levanta un sistema de religión falsa que evolucionará hasta llamarse Babilonia la Grande versus el pueblo de Dios, que esto es a lo que le conocemos el gran conflicto, y que en Apocalipsis 18, para los últimos días, el ángel nos dice: salid de ella, pueblo mío. Cuando nos toque hablar del sistema religioso falso que levante Nimrod, porque recuerde que estamos en episodio de introducción, aquí les estoy dando el paneo general de lo que vamos a ver en los 3 próximos episodios hasta completar la serie. Cuando nos toque abordar ese sistema religioso falso que va a edificar Nimrod, que se va a inventar, pues ahí vamos a ver toda esa película. Entonces van a aparecer grandes personajes como su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Pero también vamos a abordar grandes acontecimientos como la construcción de la torre, la muerte de Nimrod, la falsa e inmaculada concepción de Tamuz, la confusión de las lenguas, la gran emigración. Pero también vamos a ver de cerca algunos fenómenos como las nuevas versiones de la religión babilónica y a los rincones a donde llega, porque es que de Babilonia este sistema religioso va a llegar a los chinos, a los germanos, a los escandinavos, va a llegar a los etruscos, a los druidas que son celtas, a los griegos, los sumerios, los romanos, los hindúes, los egipcios, los fenicios, los israelitas, los cananeos, etcétera. O sea, esto va a ser un proceso religioso de globalización impresionante y vamos a prestarle atención cómo se dieron estos pasos en la antigüedad, porque son los mismos pasos de ascenso para el antiguo nuevo orden mundial que tiene su base y su fundamento en el espiritismo.
También en esta serie nos vamos a encontrar con deidades paganas como Balti, Herta, Visa, Nutria, Virgu, Paritura, Afrodita, la Nana, Júpiter, Madonna, Indrani, Devaki y su hijo Krishna, Isi y su hijo Iswara, Isis, Cibeles y su hijo Deyus. Nos vamos a encontrar también con Baalí, que es la que menciona Calixto Ochoa en una canción costumbrista que se titula Lo que el negro quiere. Mamá, ¿qué será lo que él quiere el negro? Baalí empieza con ese llamado. También vamos a encontrar a deidades paganas como Baal, pues que va a ser el papá de toda esta gente, Astaroth, Mitra, Marduk, Dagón, Thor, Odín, Zeus, etcétera. Mejor dicho, se viene una constelación y un panteón de dioses paganos que se originan en Babel, en Babilonia, con Nimrod. Pero también vamos a ver el nacimiento de la adoración pagana asociada a la naturaleza, la adoración al sol, a la luna, al mar, a los ríos, a la flora, a la fauna. Los sistemas de adoración paganos van a estar asociados a los fenómenos que atañen a la agricultura, a la siembra, al cultivo, a la cosecha, a los equinoccios, serán las fiestas de los solsticios, la fiesta de las estaciones, etcétera. Hay un libro muy bueno, antiguo, Babilonia, Misterio Religioso, pero también hay uno muy bueno que marcó mi vida cuando me lo leí, es Dioses, Templos y Oráculos. Podrían leérselo también, Babilonia, Misterio Religioso, y otro que se llama Dioses, Templos y Oráculos, donde se explica todo esto, pero no sé, el origen de la actual nuevo orden mundial y su religiosidad, pero cómo fue abordado desde los albores de las antiguas civilizaciones. En la Biblia se menciona que los israelitas cayeron en el culto a estas deidades paganas. Si tú buscas Jueces 11 al 13, Jueces capítulo 2, 11 al 13, te vas a encontrar algo aterrador, porque nos dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Sí ves por qué siempre se le llama así en plural? Porque eran las deidades paganas que hacían alusión al dios pagano. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Pues es toda esta constelación de dioses que emergieron de Babilonia. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Eso está en Jueces 2, 11 al 13. Pero si te devuelves en Jueces, también en el capítulo 10, versículo 6 se nos dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Jueces 10, 6. ¿Te das cuenta? Hubo un momento en la mezcolanza, en el sincretismo, en la sinvergüenzura espiritual en la que cayó el pueblo de Dios, que llegaron a fornicar y a adorar física y materialmente a todas estas deidades que tuvieron sus versiones en las otras culturas. Por eso es que Dios nos dice en su santísima ley, cuando establece los 2 primeros mandamientos de adoración, la adoración exclusiva al único Dios existente en el cosmos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen alguna, ni la adorarás. El capítulo del mayor clímax en esta serie va a ser el proyecto de la torre y la ciudad de Babel, que fue el antiguo nuevo orden mundial, que serán los primeros pasos hacia la globalización, un gobierno orbital con sede única. Vamos en ese capítulo a hacer un análisis de su planeación, la construcción, tecnología y maquinaria utilizada, los recursos humanos, las características de la construcción de la Torre de Babel para la época.
Pero también vamos a ver cómo se encuentran frente a frente los planes del hombre versus los planes de Dios, que es lo que encontramos en el Salmo 2, que es un salmo profético de intenso calibre. El Salmo 2 nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso se encuentra en el Salmo 2. Allí se encuentra consignado. Pero también vamos a ver en los próximos episodios el espantoso y aterrorizante capítulo de la confusión de las lenguas, el caos, la confusión, claro, porque Babilonia es eso, confusión. Las grandes madres lingüísticas, cómo se van a zonificar en este planeta y van a nacer las lenguas madres. Vamos a echarle un vistazo a la gran diáspora y la inmigración orbital, la llegada del hombre a todos los rincones del planeta, los grupos migratorios, los primeros asentamientos. Y con esto, con este análisis que haremos en ese episodio específicamente, vamos a conocer mucho más de cerca cómo es que opera la ideología del nuevo orden mundial. Porque mira, si echamos el cassette para atrás, que es lo que estamos viendo aquí desde sus orígenes, vamos a hallar que el mundo tenía una misma lengua, un sistema económico mundial unificado, una religión en común. Ese era el plan de los hombres en rebelión contra los planes de Dios. Y hoy estamos viendo que vamos hacia lo mismo, al mismo proceso de globalización, como si el cassette lo estuviéramos echando para atrás. Porque vamos rumbo a una misma lengua, a un mismo sistema económico mundial unificado y un sistema de religión en común que traerá bajo la manga nada más y nada menos que el proyecto de la ley dominical, el día del sol, que esto lo establecieron los antiguos babilonios. Es que, mi querido escucha, oyente, nosotros vamos rumbo a lo que ya era, porque no hay nada nuevo debajo del sol. El plan de los hombres en rebelión abierta contra los planes de Dios, originado en un hombre descarriado llamado Nimrod. Esta serie finalmente nos proyecta los hilos de la Babilonia moderna y al Dios eterno a quien adorar. El asunto común aquí es la adoración, pero también le vamos a echar un pincelazo a los protagonistas del Babel moderno, los poderes aliados que tejen sus planes comunes en contra de Dios y en contra de su ungido. Su ungido es su pueblo, el pueblo de Dios. Nos vamos a encontrar el poder religioso establecido por el sistema papal, el poder político con su archialiado que son los Estados Unidos, pero también vamos a encontrar al mundo protestante, que sigue los planes del papado en sus puntos comunes de doctrina a través de un filtro tremendo que se llama el ecumenismo. Vamos a ver fenómenos como los tratados de libre comercio, cómo se creó con estos fines la Unión Europea, la Mercosur, la Merconorte, el CMI, que es el Concilio Mundial de Iglesias, los proyectos de la contracultura, los entretenimientos distractores de la tecnología celular, de la música, el negocio de las enfermedades, las guerras biológicas y, entre otras cosas, el proyecto madre que será la cereza del pastel, la ley dominical. Mejor dicho, esta serie lo que va a estar es buena. Yo los invito para que ustedes no se despeguen de ella, la descarguen, la escuchen y la comparten. Conocer cómo todo esto se entretejió durante cerca de 6,000 años de historia entre el bien y del mal, de cómo empezó toda esta película, entender cómo de la mente ociosa y macabra de un solo hombre se llegó a construir todo un imperio del mal, el lado oscuro. La zona de combate es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, cuando estudiemos el imperialismo de Nimrod, que va a dar paso a todo un universo expandido que sobrevive hasta nuestros días. Resumimos y nos fuimos. Después del diluvio, la tierra se repobló a partir de los 3 hijos de Noé. De Can vendrá una vasta descendencia en la cual aparece Nimrod. Nimrod se rebela contra Dios y establece un sistema falso de religión en oposición a la religión de los semitas.
establece Nimrod también un imperio de gobierno, de un imperio globalizado. La torre que construye y que pretende llegar hasta el cielo es interrumpida por el poder de Dios que confunde sus lenguas. Se da la gran diáspora sobre la tierra y la llegada del hombre a todos los rincones del planeta, y la religión pagana babilónica se globaliza. Toda esta historia queda dando vueltas en el planeta y finalmente se intensifica en estos últimos días, donde ustedes y yo hacemos parte, y rogamos a Dios que nos mantengamos de su parte en medio de todo este terrible desafuero de falsa adoración. Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz, y en oración pido para todos ustedes un feliz día. Y hemos empezado de esta manera la serie de la Torre de Babel.